La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Renfe, servicio de atención al cliente. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor? Irune. Enseguida. Con apenas 2 películas, el director vasco David Pérez Sañudo ha conformado un universo reconocible y una autoría en este nuevo cine español que tantas buenas alegrías nos está dando. De nuevo, de la mano de la guionista Marina Parés, han compuesto una historia centrada en una mujer que no siempre se comunica bien, un personaje a la deriva en un contexto hostil al que añaden una mirada con perspectiva de clase y de género y con mucha ternura. Acabo de ver una hoja de eucalipto en la barandilla y eso no augura nada bueno. ¿Tú crees que también pueden presagiar la muerte? Pensaba que solo daba dolor de cabeza. La definición vale para Anne, su ópera prima con la que Patricia López Arnaiz ganó el Goya, o para Los últimos románticos, su segunda película en la que adapta la novela de Chani Rodríguez y que protagoniza Miren Gaztañaga. Con el director y la actriz charlamos de esta mujer anclada en un tiempo que fue, de hacer comunidad, de lucha obrera y de si que te coja el teléfono Renfe es ciencia ficción. ¿Ocurre algo, Irune? No, nada. Que son una especie invasora y les tengo mucha manía. El cine en la Ser con Pepa Blanes. ¿Tu vecina ya está bien? Dicen que a Paulina le ha dado otro tirón de espalda. Vaya. Bueno, te digo. Hay uno que sale a las 9 de la mañana y llega a las 14:28. Te lo reservo, Irune. Buenas noches, Miguel María. ¿Por qué adaptar la novela de Chani, que es maravillosa? Pero ¿cómo llegas a la novela y cómo llegas...? La verdad es que la respuesta es como muy directa. Recibí una propuesta a modo de encargo de Irusoni y de La Claqueta. Y bueno, yo soy un lector bastante voraz en general y de la literatura vasca en particular. Entonces había leído ya la novela de Chani, novelas anteriores, y fue muy sencilla la respuesta porque todo transcurre muy cerca de mi casa. Me parecía muy difícil de adaptar y dije, igual en ese reto hay algo, ¿no?, de interés. Y luego pues esta señora se enfrentó a un proceso de casting tremendamente largo y cruel y salió victoriosa, ¿no? ¿Por qué cruel? ¿Qué pasó ahí? No, cruel no, pero es verdad que cuando haces castings con David, igual tienes 2 horitas de casting de estar trabajando, pero tú siempre lo ves como que es una caña, pero verdaderamente yo creo que para el actor, y lo decimos todos, sales con la sensación de haber currado. O sea, no de repente de haber caído como un meteorito y si tengo buen día tal, no. O sea, estás trabajando y dices, mira, no sé si saldrá o no, pero me voy con la satisfacción de haber estado trabajando, pues como un día más de curro. Y salí victoriosa, que eso fue el gran regalo, las cosas como son, pero el camino fue una gozada. Sí. Tienes la novela y decides, vamos a adaptarla, el guión con Marina Parés. ¿Cuál era el reto del guión? Porque yo recuerdo que la novela tenía como mucha voz interior, ¿no?, mucho monólogo interior, que aquí ya al inicio de la película le das la vuelta a ese monólogo interior. ¿Cuál era el reto? Bueno, yo creo que el principal ¿no? Como una novela llena de pensamiento, de reflexiones, un personaje que es fascinante, pero es fascinante cuando piensa. Entonces nosotros teníamos muy claro que no queríamos que hubiese voz en off. Y teníamos que buscar excusas para que esos arrebatos tan ricos se explorasen, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con el concepto de lo romántico, que es muy complejo. Es de estas palabras como cultura o democracia, ¿no?, que tienen tantas aristas que son muy difíciles de afrontar. Algo que tiene que ver con una relación de amor. Entendíamos que la película tiene algo que ver con la idealización del otro, pero también con la idealización y la mitificación de un espacio, de un territorio, de un lugar que ya no vuelve, de una época pasada. Y ahí empezamos a entender qué tipo de peli queríamos hacer y qué significaba hacer una película romántica, ¿no? Entonces, en paralelo, sí que de alguna manera la película está compuesta como algo muy naturalista y que de alguna manera igual dialoga con lo que en la última década o década y media pues está presente en casi todos los festivales, que es cierta distancia formal o un estilo dardeniano o mezcla entre ficción y documental, etcétera, y lo abraza, pero al mismo tiempo creo que también hemos intentado discutir. Y todas esas artesanías que forman parte del cine, pues cuidar la fotografía, la música, etcétera, tenían que alimentar una película que de inicio es muy austera para ver si podíamos llegar a algo mucho más dinámico y mucho más abierto en la parte final, sin que la palabra romántico o lo melodramático nos avergonzara, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso de composición, de ver si éramos capaces de llegar a algo con todo esto, ¿no?
No sé si lo habremos conseguido o no, pero... Sí, habéis llegado. Habéis llegado. Y la verdad es que es un personaje al que acompañas, que es muy difícil de interpretar, no solo por esos monólogos interiores que tiene la novela, tiene un mundo interior, también tiene unas relaciones con los demás complejas, pero a la vez es muy sensible, pero a la vez hay cosas que no entiende, ¿no? Es como si no estuviera en este mundo. ¿Cómo ha sido adentrarte en un personaje así, con tanta ternura y a la vez con, no sé, como si fuera un bicho raro de alguna manera, ¿no? Es que total, a la hora de enfrentarte pasaba esto, que era como, ten en cuenta esto, y esto, y esto, y había un multicapas que era como, ostras, es que eran como muchas cosas a abordar, ¿no? Luego, por una parte, el acompañamiento de David, no es por hacer la pelota, ha sido brutal, porque le tenía encima, o sea, igual hacíamos millones de tomas de cada secuencia, cosa que a los dos yo creo que nos encanta, estar como pico pala hasta que llegábamos a lugares que nos dejaban tranquilos más o menos, y para mí ha sido, por una parte, hacer un trabajo con la ayuda de ellos, de David, de Marina, de construir cómo mira esta persona, cómo piensa ella, todo ese monólogo interno que construyó Chani, ya que no puedes decir mucho, o sea, de vez en cuando sí salía, pero era puntual, pues cómo sostenerlo en ese pensamiento de qué está llena la cabeza de ella, cómo mira lo que mira, que miraría de otra manera. Entonces, Irune, cómo mira de repente cómo se oscurece tu barba, ¿no? Cuando igual yo tampoco me quedaría con ese matiz. Entonces, buscar la peculiaridad extraña de esa cabeza. Es como buscar esas cosas, ¿no? Igual me acuerdo que estaba entre tomas y miraba un pato y decía, ¿qué es para mí un pato? Igual, desde Irune, ¿no? Es como... Entonces, de repente, empecé a probar que era caminar un poco como un pato y me iba construyendo el personaje también según como... Ese rodaje era fantástico. Era muy sutil, pero me acompañaba todo el rato de preguntas mientras esos ratos de espera, ¿no? Quedándome mirando a un pato y así. Y luego le tenía a David, ya te digo, esa construcción interna para sostener esos lugares extraños y a la vez la fisicalidad que la construimos entre los dos, de pues lo que hablábamos antes. Él, igual había un momento que de repente fruncía el ceño, ¿no? No, Irune no fruncia el ceño, lo tenía clarísimo. Y, vale, no fruncia el ceño. Entonces ya era una cosa, una pinza, por favor, maquillaje. Entonces, y era minucioso todo, ¿no? Y para mí un placer, porque tienes un director que te dirige al lado y eso es una gozada. Pero luego eso, justo yendo a esto, una de las cosas que me llamaba la atención de la película, que está muy bien integrado, es que, claro, es una persona tan solitaria o con esa soledad que tiene, que como que le faltan habilidades sociales para relacionarse con la gente, y entonces esos momentos generan un poco fugas en la película cómicas en esa relación con la gente, y eso también en el tono de la peli era difícil integrarlo. Sí, yo creo que a veces tenemos dudas, creo que cuando afrontas una película, o hasta ahora siempre había afrontado dramas o en cortos, pues, o un thriller o géneros donde tenía muy claro hacia dónde íbamos. Yo en el rodaje había momentos que decía, yo no sé si esto... O sea, hemos estado grabando una mamografía y de repente ahora hay dos mujeres con un gorrito aquí diciendo que una a la otra que te queda fatal. Digo, yo no sé si esto encaja, no sé si... Pero, o sea, que de alguna manera el rodaje te iba llevando siendo muy conscientes de que el material era inflamable, en el sentido de que, ostras, igual aquí el tono cuesta pillarlo, ¿no? Pero bueno, sí que al final la perspectiva es bastante naturalista. Dentro de la clave es cómo... Ante lo más grotesco de los comportamientos de un personaje social, ¿cómo lo miraríamos desde una perspectiva, una distancia formal, desde una perspectiva naturalista, ¿no? ¿Cómo es ese contraste de a lo más dinámico darle el máximo estatismo, por ejemplo, o este tipo de contrastes? Pero hay una cosa muy curiosa, decía José lo de asocial, o sea, lo de alguien que no sabe cómo comportarse, y yo creo que es la sociedad la que no sabe, o sea, la que le está comportando. Fíjate, y en el libro sí me daba la impresión de que el personaje era mucho más pez fuera del agua, pero en la película es como que toda la sociedad lo está haciendo mal, ¿no? Esos vecinos, o sea, que es bonito cómo lo habéis construido, porque no es ningún personaje, ningún bicho raro, en el sentido en el que es la sociedad la que ha dejado fuera las dinámicas buenas, ¿no?, que tiene el personaje, no sé, me parece como bonito cierta vuelta que le habéis dado, o no sé, igual es la ternura de Mire. Yo creo que convivía, ¿no? O sea, creo que había una parte de ella que también hablábamos, cuando David habló de lo romántico, yo creo que también hablabas de cómo Irune también se ha quedado atascada en ese lugar de ese pasado es mejor, y eso también le impide conectarse con la vida, ¿no? Y yo creo que ahí en ella seguramente no sería tan voluntarioso, pero hay una manera como de autoexcluirse también, ¿no?
de una sociedad que no sabe responder a alguien que tiene esas habilidades sociales y alguien que tampoco sabe cómo introducirse. Entonces yo creo que se genera un doble movimiento, eso desde mí. Una aspiración también, por ejemplo, colectiva, ¿no? Que tiene que ver con si nos unimos se consiguen grandes cosas, que tampoco termina por dar respuesta, no es la solución a los problemas. Entonces, claro, eso genera mucha ambigüedad, porque si meto toda la carga, toda la intensidad en, por ejemplo, movilizarme para conseguir algo y no consigo nada, de repente tu sistema de valores y de creencias también se altera, ¿no? Porque nuestra generación, esa generación a la que nuestros padres, por lo menos a mí, le dijeron: estudia, hijo, que saldrás colocado y tendrás un trabajo, responde a unas dinámicas laborales de factorías de 300 empleados o de, no lo sé, igual ahora trabajas en 7 empresas en el tiempo en el que mis padres pues, tenían un trabajo fijo, ¿no? Entonces hay algo de mundo a la deriva, ¿no? Nosotros hablamos de esto de sois gente que no hacer surf en una palangana, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Es un pueblo donde en el bar donde ponían rock ya no va nadie, no sé, las calles a la 1 del mediodía antes sonaba la alarma y salían todos los trabajadores y se llenaban los bares para comer pinchos, y ahora ya no. Guernica era así, ya no es así. No, es un lugar maravilloso, pero ya no es así. No, hay muchos sitios en toda España que ya no son claro. así, ¿no? Bueno, en Avilés o no sé, o Sagunto, me lo invento, vaya, no sé. Y aparte de eso, es curioso también porque ella vive atrapada como en un tiempo y en un lugar, ¿no? Donde no está incómoda, pero tiene dolor por la muerte de sus padres, y tiene también esta herencia que es muy bonito, la herencia de la lucha obrera, la herencia de cuidarse entre vecinos, de hacer comunidad, que me parece una de las reflexiones súper bonitas de la película, que es, puede ser alguien solitario por actitud o porque eres así de carácter, pero vives en comunidad, ¿no? Y se preocupa por su entorno con su propio carácter más, no arisco, pero más agrio, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de esta reflexión? Porque yo creo que es una de las cosas que emociona mucho de la película, tener ese sentido de lo colectivo. A mí me gusta mucho, desde lo que tú me estás planteando, lo que nos planteas es el sentido de lo colectivo desde la peculiaridad del individual, ¿no? Que dices, jolín, o sea, me viene la palabra en euskera, pero la diversidad, ¿no? ¿Cómo se euskera? Anistasuna. Entonces esta cosa de que incluso para estar en lo colectivo podemos ser peculiares cada uno, y eso nos da un oxígeno que yo creo que como filosofía es maravilloso, porque yo creo que en una época había algo de para estar en lo colectivo tienes que tener un carácter muy marcado, tienes que ser muy de una manera. Y me gusta mucho, la verdad, que esta reflexión que tú dices, ¿no? Y me ha recordado cómo, por ejemplo, en Irune había algo, que es lo que decíamos, ¿no? Como ella, cuando ve ese grupo de obreros, hay algo que es que no es que ya ella se acerque, hay algo de su cuerpo que se acerca, que más allá de lo que ella piensa, su cuerpo se acerca, porque es lo que ella ha mamado y es la casa, es su padre, es su tal. Entonces es muy bonito lo que trabajábamos, que no es tanto una convicción tan consciente, sino como un animalito que vuelve a su rebaño, ¿no? Llevar el mismo tipo de bocata, ¿no? al trabajo. Hay una frase que tenía muy presente, es una frase de un filósofo que se llama Roberto Espósito, que dice que la comunidad es imposible y necesaria, ¿no? Es necesaria por nuestra necesidad a vivir en colectivo. Es imposible porque tú nunca conoces a los miembros de tu comunidad. Tu comunidad nacional, bueno, tú perteneces a algo, pero nunca conoces a todos los españoles o a todos los franceses o a todos los coreanos, ¿no? Entonces hay algo ahí interesante en que todos somos parte de algo, pero ¿por qué, no? En el fondo, ¿por qué tengo esta necesidad de formar parte de esta silla de 10 trabajadores, ¿no? O de esta empresa, ¿no? Si de alguna manera no conozco a la mitad de ellos, ¿no? O me dan igual, o no saben nada de mí. Ahí siempre pululando, creo, una ambigüedad o una falta de respuesta a las preguntas todo el tiempo, ¿no? Como no tenemos nosotros la respuesta, intentamos que el espectador de alguna manera esté ligeramente descolocado. Creo que hay algo de... Me gustaría que hubiese algo de... no de frustración, pero sí de sensación de decadencia y de sin resolución, ¿no? Yo pienso en Asturias, por ejemplo, no sé por qué, por amigos de Asturias, pero me acuerdo cuando me contaban, en 2012 se cierran definitivamente las minas, ¿no? Y yo pensaba, joder, pues en 2012 habrá algo, ¿no? Montarán universidades o en algo, ¿no? Y llegó 2012 o 2014, no sé cuándo fue, y no hubo nada, solo hubo desempleo, en Asturias o trabajas y todo esto, ¿no? Y yo creo que esto en Vizcaya también se ha dado de alguna manera. No igual, pero ostras, que es una muerte anunciada y llega, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Como...
y no hay respuesta, ¿no? Me gusta, no sé, me gusta por lo menos contemplarlo, verse. Y luego eso contrasta con cómo actúa esa casa, ese edificio de vecinos, donde nadie mira lo que pasa al otro, donde nadie se quiere meter en los problemas de solucionarlo tú. Si tienes un problema con este vecino, bueno, algo habrás hecho, ¿no? O si hay un problema de un tipo violento, bueno, pues vamos a cerrar el pestillo para no ver. No sé si son los dos contrastes de la sociedad, y ahí está un poco esta sociedad a la que vamos, en la que nadie mira a los demás, frente a una sociedad que pues por lo menos se involucraba en los conflictos sociales. Y bueno, yo creo que hay algo que está muy insinuado un par de veces en la peli, pero no hay que olvidar, claro, que es un territorio donde ha habido mucha desconfianza y mucho miedo, y ha habido un conflicto político que ha atravesado muchas generaciones, ¿no? Entonces eso yo creo que a veces hace que no sé, yo, por ejemplo, ¿cuántas veces has metido amigas en tu casa, no? Yo muy pocas. Yo creo que el espacio familiar en Euskadi está súper protegido, ¿no? En mi casa sí también. Muy protegido. Porque, sí. Pero fíjate, en mi casa hay como mucha... Está esta cosa tan como de la familia, y es como la familia es la familia, y luego, bueno, las amistades pues es otra cosa, es una cosa de segundo grado, ¿no? Sí, entonces sí que hay como mucho cuidado en ese sentido. Yo, por ejemplo, pienso en películas de mis mayores, de mi generación anterior, ¿no? O en Loreac, o en Amama, y no hay nada voluntario, pero digo, hay cosas que se parecen, ¿no? Lo pienso después y digo, hay algún tipo de carácter o algún tipo de no sé, de comportamiento cantábrico, como de incapacidad de comunicarse, creo, que está a veces en las familias, ¿no? Sí. No lo sé, puedo decir algo, No, pero sí tiene tiene sentido, tiene un sentido antropológico, político y social, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Climático es importante, perdonadme, pero eso es importante. Verdaderamente aceptado, vas a es así. O sea, basta ya, por favor. 80 días de lluvia al año. Y antes decías lo de que en cierto modo es un encargo, pero cuando ves la película o cuando ves, va a adaptar esta novela, tiene algo de su cine, y eso que solo hemos visto Anne, pero quiero decir que sí que hay cosas que a pesar de que haya sido un encargo, sí que es una peli que se siente muy tuya y totalmente autoral en ese sentido. Pues para mí es muy personal, ¿eh? Es un proyecto que enseguida se convierte en algo totalmente personal. Creo que, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero sí que nuestra sensación es que hay una identificación del proyecto con algo íntimo como pequeñito, que, bueno, pues para mí no lo es, ¿no? Es una peli emocionalmente grande, ¿no? Bueno, ya gustará o no gustará, pero es una película emocionalmente grande, y además creo que de factura grande. Joder, hemos rodado en Lisboa, no puedo decir, hemos rodado una cosa muy grande al final. Hay, no sé, 40 y tantos actores, no sé, que creo que es una peli también para disfrutar en un festival, por ejemplo, ¿no? Sí, como, no sé, bueno, me tengo que defender a la niña. Sí, cariño, vamos a defender a la niña. Venga. Y otra cosa que a veces es una reivindicación, pues, o no sé si de los periodistas o de los periodistas, pero que haya películas de clase obrera que representen a la gente, que a veces el cine español, vale que es ficción y podemos partir de la ficción, ¿no? Pero que a veces hay películas con una distancia hacia la vida de la gente, hacia la sanidad, hacia el trabajo, hacia la vida de la gente, y se pueden contar historias desde esa posición. ¿Cuál es también, no sé, no responsabilidad, no, pero el reto de estoy contando a la gente? Ya, es como peligroso abanderar causas o dignificarte o victimizarse, es muy sencillo, ¿no? Como yo no tuve dinero, como mi familia es trabajadora, lo he tenido más difícil y por lo tanto mi cine es más honesto, me parece peligroso intentar caer ahí, pero es cierto, para mí es una de las asignaturas pendientes del cine, que las escuelas de cine son muy caras, que los mecanismos de poder de forma transversal, el sistema, creo que comparte que muchos de quienes hacemos películas, de quienes las programan, de quienes las compran, de quienes las venden y para quienes se proyectan, y me refiero a determinado tipo de cine urbanita para un tipo de público de centro de ciudad, etcétera, ha hecho que se desconecte de la clase popular el cine. Y yo no paro de darle vueltas a esto, y formando parte del meollo, de alguna manera, pero sí que creo que no hacemos cine desde la clase popular, creo que miramos por encima del hombro a la clase popular, y creo que empieza a ser urgente replantearse por lo menos qué significa en términos de lenguaje lo que hacemos, ¿no? Cómo de importante y cómo de diferente es lo que hacemos, porque tenemos muy claro, ¿no?, que hay unos patrones hollywoodienses que se repiten constantemente. Lo que hacemos en los festivales es tan diferente, es tan novedoso,
remueve tanto la gramática audiovisual como para tener esta dignidad moral que a veces tenemos. No lo sé, me parece un debate en el que ando enfrascado y desde luego no tengo respuesta, seguramente tampoco capacidad. No, pero es interesante porque viendo la peli de Fremo, el director de Cannes, que ha presentado aquí una peli sobre recuperando las películas de los Lumière. Claro, bueno, los Lumière eran dos burgueses, quiero decir, pero bueno, que en ese primer momento del cine, el cine tiene una vocación popular, de barraca de feria, de estar en la gente, ¿no? Y sin embargo, como eso se ha ido desconectando en muchas ocasiones, ¿no? Es interesante. Total. Y luego, o sea, cada uno en su intimidad también, dónde te colocas, ¿no? Lo que tú dices, qué importancia nos damos, dónde colocas el trabajo, el hecho de que dedicarte a lo que te dedicas, cómo comprendes el oficio. O sea, hay muchas cosas que también en lo íntimo yo creo que son mucho de cuestionar. Totalmente, sí. Total. Y hablabais antes de géneros, decías lo de un cierto realismo, con tonos de documental. Yo no sé si hay hasta ciencia ficción en que Renfe te coja el teléfono. En que Renfe te... Porque... sí. Pero oye, esto es maravilloso. A ver, es que Renfe, no quería decir, pero Renfe nos ha pagado la película. No. No ha sido así, No ha sido así, ¿eh? No ha sido así. Óscar Puente, vamos a llamar a Óscar Puente. Que Renfe te coja el teléfono y por la noche. Sí, maravilla. Sí. Bueno, hay un punto, ¿no? Hay un punto en el que la película ya no sabes en qué escala de lo real estás, ¿no? Ya no sé. Momentos de ensoñación, como cuando llama, ¿no? Como esta idea. Sí, yo creo que sí. Esto también fue parte de una reflexión muy grande, ¿no? Teníamos que cosificar y que hacer que convertir en corpóreo a los posibles Miguel María y hacerlo más accesible o no. Y en un momento dijimos, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué mantener esta línea autoral de solo lo acústico, distancia formal? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si no nos atrevemos? Ya está. Y si es más convencional o comercial o industrial o la etiqueta que se quiera poner, da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque la explosión visceral de las cosas también es una forma de contar, ¿no? O la hiperexposición también es una forma de contar. ¿Por qué no? Y esto nos ha pasado muchísimo con esta peli, con los dilemas morales entre los códigos preestablecidos por el propio cine y lo que realmente queremos hacer. Y ya acabo, pero uno de los grandes dilemas ha sido el baile también en este sentido. Nosotros el baile lo teníamos muy claro y de repente vimos otra ronda, hubo un baile, y de repente aparece Suro, aparecen otras películas, hay bailes, nosotros teníamos ya el guión escrito. Y en un momento dijimos, bueno, es que nuestra película el baile es importante, pues vamos a hacerlo. Si alguien piensa que estamos repitiendo un cierto patrón, pues oye, mira, pues que así sea. Pero vaya por delante, joder, lo que queremos contar nosotros, ¿no? Y ya antes empezábamos hablando del libro, de la novela, y me gustaría acabar con eso también, porque es bonito este año que escritoras, y además vascas, se haya adaptado por nuevos y nuevas directoras y directores. La literatura y el cine en España siempre había sido como difícil, no siempre había encajado bien. Y tanto Katisa Aguirre como Eider Rodríguez como Chani son adaptadas por una nueva generación de directoras y directores. No sé si esto también cambia un poco las miradas. Ellas están abriendo las miradas en la literatura, vosotras las estáis abriendo en el cine. Sí, la verdad es que no sé, es cierto que hay un aumento en la literatura vasca, por lo menos. Hay unas generaciones, una nueva generación tremenda, no solo Chani, Katisa Aguirre o Eider Rodríguez, pues también está Isa de la Cruz, Elorrieta, yo creo que hay una generación fantástica, o sea, de un nivel muy alto. Y yo creo que tiene que ver con eso. No lo sé, no sé si hay una decisión de vamos a adaptar novelas. Creo que no tiene tanto que ver con eso como con el momento, ¿no? Como la novela de la peli de Markovits, no he visto la peli, pero la novela es increíble, de Katisa Aguirre, es fascinante, la verdad, y seguro que la peli está muy bien, ¿no? Pero no sé, no tengo una respuesta hacia esto, pero creo que tiene que ver, por lo menos en cuanto a la literatura vasca, con el momento tan brillante. Yo creo que que estas escritoras, yo creo que están trayendo el mejor momento de la historia de la literatura y de la literatura en euskera también. Sí. Y luego también igual en el hacer también yo pienso, o sea, por ejemplo, Chani nos ha dejado muy libres, ¿no? Sí. Ha dicho, hasta el último momento no voy a ver la película, y también yo creo que hay una apertura igual creativa incluso, diferente a una vieja escuela, de tampoco hay una necesidad de control sobre lo que haces con lo que yo he escrito. Un cambio maravilloso de espalda, maravilloso. Sí, pero igual también hay cierta apertura en lo creativo de no, o sea, yo he escrito esto y nos abrimos a lo... Sí.
Igual esta es una etapa nueva de lo creativo también, ¿no? Una manera de mirar. Por lo menos en nuestro caso, no sé, en los demás, no ha habido esta figura del autor entrometido, cuya obra no sé, yo creo que se había aceptado que sus códigos eran otros y que había un riesgo que asumir. Y dice que le ha gustado. Hombre, tampoco me va a decir. Si no le ha gustado, no me lo va a decir. Pero yo creo que le ha gustado. Pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Muchas gracias por el tiempo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Es una noche y nada más, solo las luces nos ven bailar como si algo fuera a importar, como si fuera real y te quisieras quedar. Somos tú y yo, solo esta noche. Somos tú y yo, solo esta noche. Somos tú y yo, solo esta noche. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.